Las leyes de la termodinámica en 5 minutos. Érase una vez un mundo en el que existían objetos muy complejos, cosas como gases, sólidos o imanes, sistemas formados por millones y millones de pequeños elementos, tantos que intentar predecir el comportamiento de todos ellos era una total locura, hasta que finalmente los físicos comprendieron que podían estudiar el sistema en sí mismo como una entidad y ver qué propiedades tienen a gran escala, sin atender a sus componentes más pequeños ni a las extrañas reglas que los rigen, inaugurando así a la termodinámica, cuyos sus 4 pilares son las leyes de la termodinámica. Antes que nada, hay que conocer a todos los que intervienen aquí. Tomemos dos sistemas termodinámicos, como estos dos globos llenos de gas. Si se nos ocurre unir por este conducto con una pared móvil, seguramente pasará algo así. Lo que acaba de ocurrir es equilibrio mecánico. Me explico. Hemos puesto en contacto dos gases a diferente presión, por lo que el más presurizado ha empujado a la pared hasta que el otro no cede y ha empujado hacia el lado contrario. Eventualmente, estira y afloja acaba con la pared quieta. Las presiones se han igualado. Hay equilibrio, pero para mover el pistón es necesario realizar un trabajo mecánico. El gas tiene que poner energía para hacerlo. ¿Y de dónde ha sacado esta energía? Bueno, en estas situaciones lo que lo dicen los físicos es decir que hay una energía potencial. ¿Y de dónde extraerla? La energía interna del gas. Y ver que para que todo esto suceda hay que pagar un precio. El volumen de los gases ha tenido que cambiar, pero traigamos otros sistemas. Tomemos dos sólidos a distintas temperaturas y pongámoslos en contacto. Lo que ocurre es bien conocido. El cuerpo más caliente transferirá su energía en forma de calor al más frío, hasta que sus temperaturas se igualen, y entonces se alcanzará un equilibrio térmico. ¿No te suena familiar? Hay dos magnitudes que se tienen que igualarse para que haya un equilibrio. Este equilibrio requiere de una transferencia de energía, la cual emana de la energía interna. Pero, ¿cuál será el análogo del volumen? ¿Cuál es el precio a pagar por el equilibrio térmico? Pues los físicos al momento no sabían qué era, así que le pusieron un nombre: entropía. Bien dicho todo esto, es momento de conocer las leyes. La ley 0 nos dice que si un cuerpo A y un cuerpo B están en equilibrio y el cuerpo B está a su vez en equilibrio con un cuerpo C, A y C también están en equilibrio entre ellos, y dirás: ¡oh, qué sorpresa! Pues lo cierto es que esto no se puede derivar a ninguna parte, por lo que hay que postularlo y considerarlo como verdadero. Alguien tenía que hacerlo. Bueno, vamos con la primera ley. Lo que dice es que básicamente la energía se conserva. No puedes sacarla de la nada. Por ejemplo, si quieres que un gas se expanda para empujar un pistón, esta energía deberá tomarse de la energía interna, o también llamada energía libre del gas, lo que reducirá su temperatura, o bien deberá introducirse al gas en forma de calor. Nada es gratis en el universo. Toca la favorita, la segunda ley. Esta surge en origen de estudiar las máquinas térmicas, y hay varias formas de expresarla, pero la más popular es que cualquier proceso termodinámico aumenta o deja igual la entropía del universo, aunque en la mayoría de los casos la aumenta. Puede ser que en tu pequeño sistema hayas conseguido disminuir la entropía, pero siempre resulta que al hacer eso has aumentado la del resto del universo. Si te estás preguntando qué demonios es la entropía y por qué tiene que aumentar siempre, no te molestes. La entropía es una manifestación de algo que le ocurre a estos elementos que forman nuestro sistema. Pero estamos hablando de termodinámica, del conjunto en sí mismo. Aquí no nos importa su interpretación microscópica. La entropía es una magnitud a gran escala, y la teoría no nos dirá mucho más sobre ella. Y por último, la tercera ley. Una de sus formas de enunciarse es que no se puede enfriar un sistema termodinámico al cero absoluto en un número finito de procesos físicos. Vamos, que el cero absoluto de temperaturas es inaccesible, solo podemos acercarnos a él, nunca alcanzarlo. Sin duda, la termodinámica es capaz de predecir en un sinfín de sistemas de características muy distintas. Sin embargo, no es capaz de dar un sentido físico a muchas de sus entidades, como la temperatura y la entropía. Pero ahora les mostraremos la forma en que la energía libre que se encuentra dentro de los objetos actúa en la vida diaria. Esto quiere decir cómo actúa en la naturaleza. Vamos a ver. Un cambio en la energía interna de un sistema. Este es un ejemplo en el cual el sistema se definirá como una hoja particular de una planta. Durante el día se absorbe la luz solar mediante los pigmentos fotosintéticos en los cloroplastos de la hoja y se usa para convertir dióxido de carbono en carbohidratos.
Conforme la célula absorbe la luz, su energía interna aumenta. La energía presente en el resto del universo debe disminuir. Por la noche, la relación energética entre la célula y sus alrededores se convierte cuando se oxidan hasta dióxido de carbono los carbohidratos producidos durante el día en las mitocondrias y se usa la energía para realizar las actividades nocturnas de la planta. Uno de los cambios de la energía libre en las reacciones metabólicas es la hidrólisis del ATP. El trifosfato de adenosina se hidroliza como parte de muchos procesos bioquímicos. En la mayor parte de las reacciones, como se muestra aquí en esta imagen, el ATP se hidroliza hasta ADP y fosfato inorgánico, pero en algunos casos se hidroliza a AMP, un compuesto que solo tiene un grupo fosfato y pirofosfato. Estas dos reacciones tienen la misma energía libre de menos 7.3 kilocalorías sobre mol. El metabolismo es el conjunto de reacciones bioquímicas que ocurren dentro de la célula. Se compone de dos vías metabólicas catabólicas y anabólicas. Las vías catabólicas permiten la degradación de moléculas complejas en más sencillas, es decir, en materias primas a partir de las cuales pueden sintetizar otras moléculas. Y aportan la energía química necesaria para las actividades de una célula. Esta energía liberada se almacena temporalmente en forma de ATP y en electrones de alta energía, como es la NADPH. Las vías anabólicas conducen a la síntesis de compuestos más complejos a partir de materiales iniciales formados en el catabolismo, pero se requiere de energía y utiliza la energía química liberada por las vías catabólicas. El metabolismo se compone en tres partes. Las vías catabólicas convergen para formar metabolitos comunes y conducen a la síntesis de ATP en la etapa 3. Las vías anabólicas inician a partir de unos cuantos precursores en la etapa 3 y utiliza ATP para sintetizar una gran variedad de materiales celulares. Las vías metabólicas para los ácidos nucleicos son más complejas y no se muestra en este ejemplo. También puede haber trastornos del metabolismo, ya que las enzimas y las hormonas son los componentes responsables de las reacciones químicas del metabolismo. Los trastornos metabólicos se deben fundamentalmente a la escasez o demasiada abundancia de enzimas u hormonas o al mal funcionamiento de las mismas. En estos casos, se produce una imposibilidad de metabolización o una metabolización inadecuada de las sustancias químicas. Ello puede conllevar a una falta de sustancias que son necesarias para el buen funcionamiento del organismo o a la aparición de toxinas como consecuencia de una mala metabolización. En ambos casos pueden producir trastornos orgánicos. Algunos principales trastornos metabólicos son el hipertiroidismo, que es caracterizado por la tiroides, produce demasiada hormona tiroidea. Las tiroides es una glándula endocrina muy importante para el metabolismo, situada en la parte inferior delantera de la laringe. Se encarga de la producción de hormonas tiroideas que desempeñan un papel importante en las funciones tan vitales como el metabolismo de las grasas, aumentar la temperatura corporal o cambios del estado emocional. Otro puede ser el hipotiroidismo. Es un trastorno metabólico caracterizado porque la tiroides produce poca hormona tiroidea. El hipotiroidismo es la causa más importante de la aparición del bocio. El bocio se produce cuando la tiroides aumenta de tamaño y este cambio se percibe por la aparición de un bulto prominente en la parte inferior del cuello. Mientras una tiroides normal pesa unos 20 o 30 gramos, una tiroides agrandada puede llegar a pesar hasta 1 kilo. Diabetes. La diabetes es un trastorno consistente en dificultades en el metabolismo del azúcar. La producción de insulina es insuficiente y esto provoca descontrol de los niveles de glucosa en la sangre u orina. Obesidad.
Aunque la obesidad puede responder a muchas causas, algunas de ellas tienen su origen en problemas como la enfermedad metabólica. Se llama así al conjunto de complicaciones metabólicas y se caracteriza por hipertensión, colesterol alto y mala circulación. Dislipemia es una alteración del metabolismo de las grasas. Algunas de ellas tienen un origen genético e implican una producción muy elevada de triglicéridos y colesterol LDL y una producción baja de colesterol HDL. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por la atención prestada a este video. Espero que les haya gustado y les haya servido. Este fue el equipo 11 de Biología Contemporánea. Muchas gracias y hasta luego.